4 profesores estadounidenses fueron apuñalados en China. Contamos lo que sabemos sobre cómo ocurrió y su estado más reciente. El jefe de la Fuerza Indo-Pacífica de Estados Unidos tiene un plan para disuadir la invasión de Taiwán por parte de China, sin importar cuándo podría ocurrir. Tenemos los detalles de cómo se desarrollaría este plan estadounidense llamado Hellscape. Un mar de manifestantes inundó las calles de la capital filipina con un único destino, el consulado chino. El pueblo exigió a Beijing que detenga las agresiones. Y un espía chino desertor confiesa el tipo de órdenes que recibía del Partido Comunista Chino. Ahora podemos ver cómo el PSC contrata a agentes para perseguir a disidentes fuera de sus fronteras. Cuando el Partido Comunista Chino persigue a alguien, no le importa sus creencias, su moralidad o si cometió un delito. Lo único que le importa es si estás en su contra. China está aplicando una nueva restricción a los ciudadanos que hayan vivido en el extranjero. ¿Qué esconde la nueva norma y cómo se relaciona con el aumento de chinos ilegales en la frontera sur de Estados Unidos? Lo analizamos. Un alto funcionario de inteligencia estadounidense advierte que los trabajadores descontentos pueden hacer que las empresas sean más vulnerables al robo de información personal y a los ciberataques. ¿Cómo aprovecha China esta situación? 2 altos jueces británicos renunciaron abruptamente al máximo tribunal de Hong Kong. ¿Por qué tomaron esta decisión? Y el embajador de Estados Unidos en China habló sobre la lucha entre los consulados estadounidenses y los censores del régimen chino. Además, actualizó el estado de las relaciones entre Estados Unidos y China. En la mayoría de las habitaciones de hoteles de todo el mundo, en cualquier continente, está el canal de televisión chino CGTN. China invirtió miles de millones de dólares en esta vasta red de influencia y propaganda. Tenemos que responder a eso. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Un alto cargo del Pentágono afirmó que China pretende lanzar una guerra rápida e intensa contra Taiwán para evitar que el resto del mundo tenga tiempo de reaccionar. Pero Estados Unidos tiene un plan para desbaratar la supuesta estrategia de China y se llama Hellscape. El jefe del ejército estadounidense en el Indo-Pacífico reveló de qué se trata. Este es el plan. El Pentágono lanzaría miles de submarinos, buques de guerra y drones en la región de Taiwán tan pronto como las tropas de invasión de China crucen la vía fluvial de 160 kilómetros entre China y Taiwán. El plan subraya que la operación sería indeterminada y pretende dar a Estados Unidos y Taiwán, además de a otros aliados, tiempo suficiente para montar una respuesta militar completa. El almirante estadounidense Samuel Paparo informó al Washington Post sobre el plan, al margen de la principal cumbre de defensa de Asia celebrada el mes pasado. Explicó que su trabajo consiste en garantizar que el ejército estadounidense y sus aliados sean capaces de imponerse en caso de que China lleve a cabo una invasión. El jefe de la CIA, William Burns, reveló que el líder del régimen chino, Xi Jinping, ordenó a los militares de Beijing estar listos para una invasión exitosa de Taiwán para 2027. Taiwán es fundamental para la defensa y la economía de Estados Unidos. Los expertos afirman que una toma de la isla por parte de China podría causar un daño global mucho mayor que la invasión de Rusia a Ucrania. En una reciente conversación con la revista Time, el presidente Biden dijo que Estados Unidos invirtió mucho en la región para asegurarse de que China no pueda cambiar el status quo. Y adivinen qué. Mientras todo esto tiene lugar, Taiwán arrestó a un supuesto ex militar chino que llegó a Taipei a bordo de una lancha con la posible intención de poner a prueba las capacidades defensivas de la isla. Y si todo esto no son intentos de guerra de parte de China, díganme ustedes qué cosas son. A nosotros nos están censurando, así que no podemos hablar de ciertos detalles por aquí. Pero les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video un artículo que va a despejarles muchas dudas sobre las verdaderas intenciones del régimen chino hacia Taiwán. E insisto, pensemos en todas las repercusiones económicas, sociales y culturales que tuvo en el mundo la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, una invasión de China a Taiwán podría significar una verdadera catástrofe para todos debido a la importancia y los suministros que se producen en esta isla. Así que no importa en qué país nos encontremos, todos vamos a sufrir y mucho.
Por eso disuadir esta posible guerra es fundamental. Y se empieza por estar informados. No dejen de leer el artículo que les comparto y si pueden, sigan leyendo artículos relacionados en el Epoch Times, un medio en el que confiamos. Para sorpresa de muchos, en la semana pasada, un ex espía chino asistió a una manifestación de practicantes de Falun Gong en Australia, un grupo de meditación espiritual al que solía espiar por orden del régimen comunista chino. ¿Qué fue lo que reveló en el evento y qué mensaje intenta dar a entender? Escuchémoslo. Este espía chino desertor está llamando la atención y pidiendo a Occidente que preste más atención a las actividades encubiertas de China en las comunidades chinas en el extranjero. Se llama Eric y asistió a una manifestación celebrada por los practicantes de Falun Gong en Australia. Y esto resulta muy curioso, porque durante más de 10 años trabajó como agente encubierto, ayudando a China a seguir la pista de disidentes en el extranjero y a llevarlos de vuelta a China. Entre sus objetivos prioritarios se encontraban los practicantes de Falun Gong, una disciplina de meditación espiritual que es brutalmente perseguida por el Partido Comunista Chino o PSC. Es posible que ya leyeran algunas de las historias que conté sobre mis intentos de atrapar a un practicante de Falun Gong llamado Li Guixin. Algunos de los detalles sobre cómo la policía secreta lo persiguió son bastante impactantes. En esta ocasión, Eric señaló que revelaría más en el futuro. Cuando el Partido Comunista Chino persigue a alguien, no le importa sus creencias, su moralidad o si cometió un delito. Lo único que le importa es si estás en su contra. Pero volviendo al complot para secuestrar a disidentes, esta es la historia. Corría el año 2021 y Eric seguía recibiendo órdenes de la policía secreta china para capturar a disidentes, y su controlador le dio un nuevo objetivo, un practicante de Falun Gong llamado Li Wuxin. Por ese entonces, este practicante estaba buscando refugio en Tailandia porque había huido de China tras sufrir 5 secuestros debido a que era practicante de Falun Gong. El controlador escribió lo siguiente a Eric. En este momento tenemos que confirmar si estamos frente al departamento correcto. Observa lo que hay en su interior y los alrededores. Toma fotos y graba videos. Luego organiza la información para que podamos planificar una vigilancia. Más tarde, el controlador de Eric le envió algunas fotos de la familia de Li, el practicante. Tiempo después, cuando Li vio las fotos que le sacaron a su familia, dijo que quedó conmocionado. Me quedé de piedra, me golpeó la realidad. En cuanto a Eric, dijo que fue a inspeccionar el domicilio de Li después de recibir la dirección. Pero cuando llegué ya se había mudado. Eric señaló que posteriormente no estuvo implicado en este caso y no pudo confirmar si otros agentes apuntaron a Li. Pero en cuanto a Li, el practicante, el testimonio de Eric confirmó algunas sospechas que lo asaltaron en el pasado. Era diciembre de 2021. Un hombre se puso en contacto con nosotros diciendo que estaba tratando de aprender a practicar Falun Gong. Le dimos la bienvenida a nuestra casa y más tarde pidió prestado un ejemplar de Xuan Falun y preguntó por nuestros lugares de encuentro. Xuan Falun es el texto principal de Falun Gong. Ahora bien, Li empezó a sospechar cuando una mujer lo llamó por teléfono. Ella me dijo que corríamos un gran peligro y que teníamos que irnos de inmediato de la ciudad. Nuestra familia nunca vivió algo así. Estábamos muy nerviosos, así que nos mudamos enseguida. Ahora Li y su familia viven en Estados Unidos, pero incluso hasta hoy en día el régimen chino no afloja la presión sobre él. Según declaró al Epoch Times el pasado mes de febrero, durante una llamada con su hermana que vive en China, esta le contó que la policía visitó su casa ese mismo día y que conocían bastante bien su situación. Y luego, extrañamente, su hermana lo exhortó a volver a China. Pero Li sospecha que las autoridades amenazaron a su hermana y que ella hizo el comentario por si la vigilaban. Esta persecución del Partido Comunista Chino a Falun Gong realmente no tiene límites. Y las cosas que experimentan los practicantes son tan crueles que es imposible mencionarlas o mostrarlas por acá debido a la censura. Pero es muy importante que estén informados y conozcan lo que está sufriendo este grupo de personas en China continental. Así que por favor, si pueden, lean el artículo que les dejo aquí arriba o abajo en la descripción del video. Cuenta la historia de una mujer de 91 años que practica Falun Gong y de cómo fue encarcelada y torturada por el gobierno chino.
solo por el hecho de que no quiere dejar de practicar meditación y renunciar a las creencias que la hacen una mejor persona. El embajador de Estados Unidos, Nicholas Burns, se declaró indignado y profundamente preocupado después de que 4 profesores universitarios de Estados Unidos fueran apuñalados en un parque del noreste de China. Según la prensa, 2 de las víctimas seguían en estado crítico el lunes por la noche. Antes de continuar, les advertimos que algunos pueden encontrar perturbadoras las imágenes que siguen a continuación. Un portavoz del Departamento de Estado dijo a NTD que están recibiendo tratamiento médico y que tienen previsto regresar a Estados Unidos una vez que reciban el alta hospitalaria. Un funcionario consular visitó a las víctimas el martes. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró que el ataque fue un incidente aislado y que se están llevando a cabo investigaciones. Se detuvo a un sospechoso. Según las autoridades chinas, se enfrentó presuntamente a una de las víctimas y después apuñaló a otras 3 y a un turista chino que intentó detenerlo. Un video muestra las consecuencias del incidente. Los profesores estadounidenses fueron apuñalados el lunes mientras visitaban un parque en el norte de China. Son de la Universidad de Cornell de Iowa y estaban enseñando en una universidad china en virtud de un acuerdo de colaboración. El director de la universidad dijo a NTD que están ayudando a los instructores heridos y que no hay estudiantes que participen en el programa. Una de las víctimas es el hermano del representante del estado de Iowa, Adam Sabner. En un comunicado escribió que su hermano fue apuñalado en el brazo y se recupera de las heridas. Las identidades de las otras 3 víctimas no se hicieron públicas y las informaciones sobre el ataque siguen censuradas en las redes sociales chinas. Los ataques con cuchillos son cada vez más frecuentes en China, donde el control de las armas es muy estricto. Sin embargo, los ataques públicos contra extranjeros son raros. El incidente se produce en medio del empeoramiento de las relaciones entre Estados Unidos y China. El líder chino Xi Jinping dijo que planea invitar a más de 50.000 jóvenes estadounidenses a visitar China para participar en programas de intercambio cultural y educativo. Beijing dijo que el incidente no afecta a los intercambios normales entre los 2 países. El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a los estadounidenses a reconsiderar sus viajes a China. Ello se debe a la preocupación de que el país comunista pueda prohibirles la salida arbitrariamente. Algunas universidades estadounidenses suspendieron sus programas en China debido a estas advertencias sobre viajes al país comunista. Y en Filipinas, cerca del consulado chino de la ciudad de Manila, cientos de manifestantes se reunieron para pedir al régimen chino que deje de acosar a los pescadores filipinos y que termine con sus agresiones. Esta es nuestra forma de decirle a China que tenemos una historia de valentía contra los agresores y que no nos acobardaremos ante su actual ocupación y acoso en el mar occidental de Filipinas. La manifestación tuvo lugar la víspera del Día de la Independencia de Filipinas y se produce después de una serie de acciones agresivas por parte de la Guardia Costera china que vienen produciéndose desde hace tiempo. En los últimos meses, buques chinos atacaron misiones filipinas de reabastecimiento, confiscaron suministros y bloquearon evacuaciones médicas en el disputado Mar del Sur de China. China reclama casi todo este mar como propio, pero una sentencia internacional de 2016 declaró que el régimen no tiene derecho a él. Filipinas es uno de los aliados más antiguos de Estados Unidos en la región Indo-Pacífica y a algunos les preocupa que las disputas territoriales entre China y Filipinas puedan intensificarse hasta involucrar a Estados Unidos. Los requisitos para acceder a un puesto de funcionario están cambiando en China. Según algunos informes, no se tendrá en cuenta a los ciudadanos chinos que hayan vivido fuera del país. ¿Qué dice esto sobre la orientación política del régimen chino? ¿Y cómo se relaciona con el aumento de cruces ilegales de chinos en la frontera sur de Estados Unidos? Un experto analiza estas cuestiones para nosotros. Algunas agencias estatales chinas están impulsando un nuevo requisito de contratación. Para puestos de trabajo delicados como los de policía, no se tendrá en cuenta a quienes hayan vivido fuera de China continental durante más de 6 meses. Una comisaría del distrito de Beijing y algunas dependencias de la Administración China de Inmigración acaban de establecer esta nueva norma. Tan Xingyuan es comentarista sobre China y dice que la medida marca una nueva tendencia.
Esto demuestra que el Partido Comunista Chino está aislando a China del mundo. Depende cada vez más de la censura de la información para mantenerse en el poder. Tang señaló que China utiliza estas restricciones para limitar el impacto de las ideologías occidentales en el país. Los que vivieron en el extranjero durante más de medio año, sus visiones del mundo quizá ya fueron influenciadas por la democracia y la libertad occidentales, y pueden llevarlo a China. Además, hace un mes entró en vigor una nueva ley en China que amplía el alcance de lo que el régimen comunista considera secretos de Estado. Tang afirmó que todo esto señala los esfuerzos de Beijing por desvincularse ideológicamente de Occidente, y controlar a los chinos que viven en el extranjero también es importante. Los chinos en el extranjero que tengan el más mínimo deseo de ser contratados como funcionarios en China deben pensárselo 2 veces. En primer lugar, no pueden permanecer en el extranjero más de medio año. En segundo lugar, tienen que autocensurarse, no aceptando las visiones occidentales del mundo ni trayendo información verdadera a China. Mientras todo esto tiene lugar, hay videos que muestran largas colas ante los consulados estadounidenses en China. Ante esto, Tang afirmó que la presión de China en favor del aislamiento podría llevar a más personas a presentarse en la frontera estadounidense. Los chinos en el extranjero que tengan el más mínimo deseo de ser contratados como funcionarios en China deben pensárselo 2 veces. En primer lugar, no pueden permanecer en el extranjero más de medio año. En segundo lugar, tienen que autocensurarse, no aceptando las visiones occidentales del mundo ni trayendo información verdadera a China. El expresidente Trump dijo el jueves pasado que podría imponer aranceles a China si no detiene el flujo de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Aún así, Trump no especificó la cuantía de los aranceles que impondría. Les hago una pregunta. ¿A ustedes también les llamó la atención como a mí, e incluso les pareció hasta disparatado, escuchar que Estados Unidos apenas puede hacer publicaciones en las redes sociales chinas y encima se las eliminan, mientras que el régimen chino tiene como una vía libre para hacer prácticamente todo lo que se le antoja en Estados Unidos? Volviendo al tema de cómo China se está aislando del resto del mundo, me gustaría que leyeran el artículo que les dejo aquí arriba o abajo en la descripción de este video. Cuenta una serie de anécdotas de una ciudadana extranjera que visitó China recientemente y las cosas que le pasaron estando en el país. Les aseguro que después de enterarse, van a pensarlo 2 o 3 veces antes de querer ir a China. Prestemos atención a lo siguiente. Los empleados descontentos podrían hacer a las empresas más vulnerables al robo de IPs y a los ciberataques. Así lo afirma el director del Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad de Estados Unidos, Michael Casey. En declaraciones a CNBC, Casey afirmó que China tiene en el punto de mira lo que él denomina activos humanos de las empresas estadounidenses, especialmente los trabajadores descontentos, dado que pueden ser fácilmente aprovechados para obtener propiedad intelectual, datos y otra información crítica de las empresas. Algunos expertos en seguridad advirtieron que el robo de IPs por parte del régimen tiene como objetivo reforzar su propia capacidad de manufactura. Así es como China libra una guerra híbrida basada en la tecnología. Una vez que pueden fabricar por ellos mismos, no solo dejan de utilizar los productos y servicios extranjeros que compraban, sino que empiezan a producirlos ellos mismos y comienzan a competir contra las empresas a las que robaron y en otros mercados. Es más, Casey señaló que se produjo un asombroso aumento del 100% en los ciberataques chinos, lo que convierte al régimen, y cito textualmente, con diferencia, en el actor más prolífico que existe en esta área. Agregó que las empresas necesitan crear programas para encontrar a estos trabajadores descontentos y proporcionarles la ayuda que necesitan. Pero, por otro lado, Casey dijo que un ejecutivo de negocios debe analizar qué secretos deberían necesitar más protección y qué trabajadores pueden acceder a ellos. El embajador de Estados Unidos en China regresó a su país para una breve visita y contó cuál es su experiencia luchando contra los censores chinos y algunas novedades en las relaciones bilaterales. Una de las batallas más fuertes entre China y Estados Unidos es la batalla ideológica. Y en este sentido, el embajador estadounidense Nicholas Burns afirmó el jueves pasado que Washington debe hacer frente a la red mundial de propaganda impulsada por el régimen chino. En la mayoría de las habitaciones de hoteles de todo el mundo, en cualquier continente,
está el canal de televisión chino CGTN. China invirtió miles de millones de dólares en esta vasta red de influencia y propaganda. Tenemos que responder a eso. Hizo esta observación durante un discurso pronunciado el jueves en la Asia Society de Nueva York. CGTN es el canal de televisión para el extranjero de la televisión estatal china. También funciona como un abanderado de Beijing en sus operaciones de influencia exterior, sobre todo en Estados Unidos. China es el país extranjero que más gasta en operaciones de influencia en Estados Unidos, lleva invertidos más de 400 millones de dólares desde 2016, y CGTN gastó más de la mitad de ese dinero para intentar dar forma a la política estadounidense y la opinión pública sobre China. Y mientras China gasta a lo grande para influir en la opinión pública estadounidense, en suelo estadounidense, la Embajada de Estados Unidos lucha para que sus posteos no sean eliminados de las redes sociales chinas. Ponemos un discurso del secretario Blinken, ponemos algo que dijo en las redes sociales chinas y los censores lo retiran. Cambiamos el título, intentamos volver a ponerlo, y puede que dura 20 minutos o 2 horas más, pero luego censores lo retiran. Burns señaló que Estados Unidos tiene la obligación de mantener la batalla de ideas entre las dos potencias, y en cuanto a las últimas noticias sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, el embajador tiene algunas buenas y otras malas. Creo que en los últimos 6 o 7 meses conseguimos que las relaciones vuelvan a tener cierta apariencia de normalidad. Esa es la buena noticia esta mañana. Y en cuanto a la mala noticia, I think it's accurate that we're locked in a long-term strategic rivalry between our two countries. We are systemic rivals. Nuestros dos países están inmersos en una rivalidad estratégica a largo plazo. Somos rivales sistémicos. Tenemos puntos de vista completamente diferentes y opuestos sobre las libertades y la libertad humana, sobre lo que ocurre con la represión en Xinjiang, y la represión y la educación sesgada en el Tíbet, donde intentan eliminar la cultura. And the cynicization of the school system and of culture by the Chinese authorities in Tibet. Según Estados Unidos, el Partido Comunista Chino o PSC está cometiendo un genocidio contra los uigures de Xinjiang. Los uigures son una minoría étnica musulmana en China y según algunos estudios, las autoridades chinas llevan tiempo restringiendo la educación religiosa de los niños tibetanos. Burns reiteró la postura del presidente Biden de que Estados Unidos no quiere conflictos con China, a pesar de que Washington va a competir y a mantener su posición en los asuntos que defiende. 2 jueces británicos abandonaron la semana pasada el máximo tribunal de Hong Kong en medio del endurecimiento del control de Beijing sobre los disidentes y la democracia en la ciudad. Jonathan Southampton y Lawrence Collins eran jueces no permanentes del Tribunal de Última Instancia de Hong Kong. Sus renuncias se produjeron una semana después de que un veredicto de Hong Kong condenara a 14 activistas democráticos por subversión. Collins declaró al Financial Times que su decisión se debía a la situación política de la ciudad. El Colegio de Abogados de Hong Kong afirmó el viernes que su marcha no afectará a las funciones judiciales del máximo tribunal. Pero la presencia de juristas extranjeros en el máximo tribunal de Hong Kong es desde hace tiempo fundamental para la imagen internacional de la ciudad. Hace 4 años Beijing impuso una ley de seguridad nacional sobre Hong Kong y la viene utilizando para reforzar el control sobre la ciudadanía. Y para terminar tenemos una curiosidad en China. Resulta que una majestuosa cascada de China que atrae cada año a millones de visitantes de todo el país está alimentada con cañerías artificiales. La cascada de Yuntai en el Parque de la Montaña de Yuntai es una de las principales atracciones turísticas de la provincia de Henan, en el centro norte de China. La cascada goza de la máxima calificación que las autoridades chinas pueden otorgar a una atracción turística. Pero esta semana se hizo viral un vídeo publicado en las redes sociales chinas. En él, un excursionista intenta encontrar la fuente de la cascada y por casualidad descubre unos tubos metálicos que suministran el agua artificialmente. El Parque de la Montaña respondió al vídeo explicando que tuvieron que hacer, y cito, una pequeña mejora sobre la cascada para que siga funcionando en la estación seca. El vídeo conmocionó a mucha gente en China que dice que creían que la cascada procedía de fuentes naturales.
Estados Unidos se está replanteando su estrategia en materia de arsenal nuclear y podría dar marcha atrás a décadas de esfuerzos por reducir el número de armas, lo advierte un funcionario de la Casa Blanca. El Parlamento de la Unión Europea acaba de celebrar unas elecciones multitudinarias. Varios de los principales críticos de China consiguieron sus escaños para otro mandato y prometen construir una Europa más fuerte para contrarrestar la agresión del régimen chino. Queridos amigos, queremos una Europa que pueda defenderse. Y uno de los medicamentos occidentales más vendidos para adelgazar está arrasando en el mercado chino. Pero sus rivales chinos están ansiosos por hacerse con una tajada, impulsados por el vencimiento anticipado de la patente del principio activo del fármaco. La administración Biden está sopesando la posibilidad de desplegar más armas nucleares para contrarrestar la creciente agresividad de China y Rusia. Los detalles provienen de comentarios de un funcionario de la Casa Blanca realizados el viernes durante una reunión de la Asociación de Control de Armas. Pranay Badi es el máximo responsable de control de armas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Dijo que se necesitan más armas nucleares para disuadir a nuevos adversarios y proteger al pueblo estadounidense y a nuestros aliados. Otro funcionario que forma parte de la Comisión del Congreso sobre la postura estratégica de Estados Unidos afirmó que China y Rusia están siguiendo un camino muy agresivo para desarrollar sus fuerzas nucleares. Un día después de esos comentarios, Beijing respondió acusando a Washington de socavar el desarme nuclear. En la actualidad, Estados Unidos no posee más de 1.500 cabezas nucleares en virtud de un acuerdo firmado con Rusia en 2010. Pero Moscú suspendió el acuerdo el año pasado. Mientras tanto, el Partido Comunista Chino está expandiendo rápidamente su arsenal nuclear. El Pentágono advirtió que Beijing podría tener más de 1.000 cabezas nucleares para 2030. Y continuando con las armas de destrucción masiva, Corea del Sur y Estados Unidos están trabajando para coordinar una respuesta nuclear aliada en caso de una potencial guerra con Corea del Norte. Altos funcionarios de defensa de ambas partes mantuvieron conversaciones en el tercer grupo consultivo nuclear de Seúl. Establece la arquitectura para lo que eventualmente el NSG supervise, que será el desarrollo de opciones de integración convencional nuclear, conceptos y opciones que en última instancia podamos proporcionar a nuestros liderazgos en una crisis. Estados Unidos prometió dar a Corea del Sur más información sobre su planificación nuclear en caso de conflicto con el norte. Un proyecto de directrices establece los principios y procedimientos para mantener y mejorar una disuasión nuclear creíble y eficaz. Las conversaciones se producen mientras Corea del Norte avanza a toda velocidad en su programa de armas nucleares y sus sistemas vectores. Los acontecimientos plantean dudas en Corea del Sur sobre su dependencia del paraguas nuclear estadounidense. El Parlamento de la Unión Europea celebró el domingo sus elecciones, en las que participaron 27 países, y algunos de los principales críticos de China en el continente fueron reelegidos para ocupar escaños en el Parlamento. El partido gobernante en la Comisión Europea obtuvo una importante victoria. Es el partido de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y sigue siendo el más numeroso en el Parlamento, con 7 escaños más obtenidos este año. Queridos amigos, queremos una Europa que pueda defenderse. La victoria del partido es también una inyección de confianza para la máxima dirigente de la Unión Europea, que aspira a otro mandato de 5 años. Promete mejorar la capacidad de defensa de Europa y reducir los riesgos con China. En la agenda china de von der Leyen figuran las prácticas comerciales desleales del país. El mes pasado pidió al líder chino Xi Jinping que abordara cuanto antes el problema del exceso de capacidad de China. Además, el pasado mes de octubre puso en marcha una investigación anti-subvenciones sobre los vehículos eléctricos chinos. Más allá de la candidatura de von der Leyen a la reelección, algunos de los más activos críticos de China en el Parlamento de la Unión Europea acaban de asegurarse nuevos mandatos. Esto incluye a un diputado francés que lideró una prohibición de trabajos forzados contra las violaciones de los derechos humanos por parte de China, una diputada eslovaca que fue sancionada por Beijing hace 3 años y el ex jefe de ciberseguridad holandés
que pasó la mayor parte de su último mandato investigando la implicación de China en infraestructuras europeas clave. Un funcionario de Alemania, conocido por favorecer los lazos con China, también fue reelegido y está siendo investigado por posibles vínculos con Beijing. Los farmacéuticos chinos se están atreviendo a imitar los medicamentos más vendidos de un grupo farmacéutico occidental. En China se están desarrollando al menos 15 versiones genéricas de los populares fármacos para la diabetes y la pérdida de peso Ozempic y Wegovy. Novo Nordisk, fabricante del exitoso medicamento Ozempic, podría tener que hacer frente a una fuerte competencia en China. La empresa danesa tenía grandes esperanzas de que los fármacos tuvieran un gran auge en el prometedor mercado chino. En 2021, Ozempic obtuvo la aprobación de China y el año pasado Novo Nordisk vio duplicarse las ventas del medicamento allí hasta casi $700 millones y espera que Wegovy se apruebe este año. Pero ahora la patente de la semaglutida, el principio activo de ambos medicamentos, expira en China en 2026. Y esto supone un gran adelantamiento respecto al vencimiento en otros mercados claves como Japón, Europa y Estados Unidos. Entonces Novo está inmersa en una batalla legal por la patente en China, pero un fallo judicial adverso podría significar que la empresa pierda la exclusividad de la semaglutida incluso antes de tiempo. Estas circunstancias hacen que varios fabricantes de medicamentos del país quieran participar de la contienda para empezar a vender el medicamento. Los registros muestran que al menos 11 candidatos a fármacos de semaglutida de empresas chinas se encuentran en las fases finales de los ensayos clínicos. Y una empresa afirmó haber desarrollado un fármaco de eficiencia clínica y seguridad similares al Ozempic. En abril solicitó la aprobación para la venta, que podría producirse en la segunda mitad de 2025, con planes para vender el fármaco al año siguiente. Eso a menos que Novo pierda antes su batalla de patentes. El chatbot de inteligencia artificial de Google repite propaganda del PSC en algunas respuestas en idioma chino. Hicimos a Gemini algunas preguntas sobre temas que Beijing considera sensibles y podrán ver cuáles fueron las respuestas. Mayores aranceles para los vehículos eléctricos fabricados en China. La Unión Europea acaba de anunciar el incremento de impuestos luego de que Washington aumentara un 100% los aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Hong Kong está adoptando medidas sin precedentes contra los activistas extranjeros en virtud de la nueva Ley de Seguridad Nacional. Ahora canceló los pasaportes de 6 de ellos. Y las calles de Ámsterdam se renuevan. La ciudad planea despedirse de más de 1000 cámaras de fabricación china, utilizadas para vigilar desde el tráfico hasta los espacios públicos. Al parecer, el chat de inteligencia artificial de Google en chino no duda en defender al Partido Comunista Chino en ciertos temas. Miremos una muestra. El chatbot de inteligencia artificial se llama Gemini y se descubrió que contiene propaganda a favor de China cuando produce respuestas relacionadas con ciertos temas que el régimen chino considera delicados. En otro caso, ni siquiera ofreció respuestas cuando se le preguntó por determinados temas, como la masacre de la Plaza Tiananmen. La Voz de América fue el primer medio en informar sobre este tema. A partir de esto, en NTD realizamos una prueba a Gemini. Cuando le pedimos que describiera al Partido Comunista Chino en idioma chino simplificado, el robot respondió lo siguiente: guía al pueblo chino a marchar hacia adelante en el camino del socialismo con características chinas, y hace realidad el sueño chino del rejuvenecimiento nacional. La respuesta refleja directamente los argumentos e incluso los mismos términos utilizados por los funcionarios del Partido Comunista Chino. Pero el chatbot no mencionó las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen ni los crecientes llamamientos del pueblo chino para que el líder del PSC dimita. En cuanto a las preguntas sobre los derechos humanos en China, Gemini hizo un resumen general. Dijo que algunos grupos de derechos humanos y gobiernos critican a China por violar la libertad de expresión, religión y reunión, y agregó que también critican a China por reprimir a los uigures de Xinjiang y a otras minorías musulmanas. Pero el robot no respondió a una pregunta directa sobre las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang.
En cambio, el chatbot sí dio respuestas detalladas sobre la situación social en Estados Unidos. Dijo que el país es objeto de críticas por la discriminación racial, la desigualdad económica, la justicia penal, la inmigración, los derechos de la mujer y la violencia armada. En cuanto a otro tema, el bot no respondió a preguntas sobre Falun Gong, un grupo espiritual que sufre una brutal persecución en China desde 1999. Millones de sus practicantes en China fueron encarcelados y torturados, y un número indeterminado de ellos fueron asesinados, algunos mediante la sustracción de sus órganos. Gemini también dijo que no podía responder a preguntas sobre la sustracción forzada de órganos en China. También hay que decir que no todas las respuestas del chatbot repiten los argumentos de Beijing. Cuando se le preguntó por Taiwán, Gemini hizo un resumen objetivo durante nuestra prueba, aunque afirmó falsamente que Japón y Australia mantienen lazos diplomáticos tanto con Taiwán como con China, pero en realidad ambos países reconocen a China en lugar de a Taiwán. La Unión Europea anunció que impondrá aranceles de hasta el 38% a los vehículos eléctricos chinos que entren en el bloque. La decisión del miércoles se produce después de que Washington aumentara los aranceles a los vehículos eléctricos chinos en un 100%. La Comisión también acaba de revelar hoy el nivel de los derechos compensatorios provisionales que impondría a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China. El vicepresidente de la Comisión Europea afirmó que las prácticas comerciales desleales de China dañan a los fabricantes de automóviles europeos. Añadió que el bloque se puso en contacto con las autoridades chinas para estudiar una solución. El sector automovilístico europeo representa casi 13 millones de puestos de trabajo. El año pasado, el bloque importó automóviles eléctricos chinos por valor de más de 11.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de 1.600 millones respecto al año anterior. Detrás de este aumento están los precios mucho más bajos de China, con los que los fabricantes de automóviles de la Unión Europea dicen que no pueden competir. La semana pasada, cuando los líderes del bloque expresaron su preocupación por las subvenciones desleales de China, el ministro de Comercio chino rechazó la acusación e instó al bloque a apoyar el comercio. El pasado mes de octubre, la Comisión de la Unión Europea puso en marcha una investigación anti-subvenciones sobre la cadena de suministro china de vehículos eléctricos. Beijing condenó los aranceles y calificó las medidas de proteccionismo, afirmando que China tomará todas las medidas necesarias para defender sus intereses. El fabricante chino de vehículos eléctricos, NIO, afirma que su compromiso con el mercado europeo es inquebrantable a pesar de la subida de aranceles. Antes de continuar, les advertimos que las siguientes imágenes pueden resultar perturbadoras porque muestran a ciudadanos estadounidenses apuñalados en China. El agresor chino ya fue detenido y ahora una de las víctimas, David Sabner, contó qué fue lo que pasó mientras se recupera en el hospital. Sabner dijo a la radio pública de Iowa que primero escuchó gritos, luego se dio vuelta y se encontró con un hombre empuñando un cuchillo que venía hacia él. Al segundo siguiente se dio cuenta de que sangraba y de que lo había apuñalado. Sabner dijo que la policía le contó que el agresor estaba disgustado porque perdió su trabajo y se volvió violento cuando alguien del grupo tropezó con él. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró el martes que el ataque no afectaría al normal desarrollo de los intercambios culturales entre China y Estados Unidos. Y los reguladores chinos aplicaron una estricta censura a las noticias sobre el ataque, en marcado contraste con los medios de comunicación y las redes sociales de fuera de China. El gobierno de Hong Kong revocó el miércoles los pasaportes de 6 activistas extranjeros en virtud de un nuevo conjunto de leyes de seguridad nacional. Los fiscales de la ciudad tomada por China acusan ahora a los 6 activistas prodemocráticos de manchar la reputación de la ciudad y de actuar en connivencia con fuerzas extranjeras. Entre ellos se encuentra el ex legislador Nathan Law. La policía de Hong Kong ofreció el año pasado recompensas de cerca de $130.000 por información que condujera a sus detenciones. Las autoridades prohibieron a cualquier persona proporcionarles fondos o hacer negocios con ellos en la ciudad. Hacerlo podría acarrear una pena de hasta 7 años de cárcel. El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores chino calificó de legítimo el uso de la nueva ley de seguridad nacional contra los activistas exiliados.
Denominada Artículo 23, la norma ampliada se suma a una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing a partir de 2020. Esta ley se viene utilizando para encarcelar a activistas prodemocráticos y cerrar medios de comunicación. Los delitos considerados subversión, colusión, sedición, robo de secretos de Estado y espionaje conllevan ahora penas de cárcel de varios años a cadena perpetua. Se avecinan grandes cambios en las calles de Ámsterdam. La ciudad planea desconectar más de 1000 cámaras de fabricación china. En la actualidad, estos equipos de alta tecnología supervisan desde el tráfico hasta la vigilancia de las calles. Ámsterdam planea retirar cámaras de vigilancia fabricadas por empresas chinas. El motivo es la preocupación por posibles actividades de espionaje y vínculos con violaciones de los derechos humanos. En 5 años se sustituirán hasta 1.280 instalaciones de vigilancia de fabricación china. Así lo afirma el ayuntamiento de la ciudad en una carta hecha pública el martes. Existe una creciente preocupación porque los aparatos de vigilancia fabricados por empresas chinas puedan transmitir imágenes o información a los fabricantes o al régimen chino. Además, funcionarios estadounidenses acusan a empresas chinas como Hikvision y Zhejiang Dahua de participar en violaciones a los derechos humanos sobre la minoría uigur de China. Washington amplió drásticamente las sanciones contra Rusia, apuntando a más de 3 centenares de personas y entidades, incluidas empresas con sede en China que venden semiconductores a Moscú. Un órgano consultivo de Washington advierte que China está almacenando recursos posiblemente para una guerra total, pero ¿es el régimen lo bastante autosuficiente en un escenario bélico? El proveedor de correo electrónico del gobierno estadounidense, Microsoft, testifica en la Cámara de Representantes. Ocurre tras un importante ciberataque que expuso a China los correos electrónicos de altos funcionarios estadounidenses. Y China está tomando medidas para proteger el agua y la producción de alimentos en sus regiones del norte, ya que la zona soporta un calor récord y condiciones de sequía. Cartone. Estados Unidos está imponiendo mayores sanciones a determinadas empresas chinas acusadas de ayudar a Rusia en la guerra contra Ucrania. Ocurre mientras el presidente Biden asiste a la cumbre del G7 en Italia. Mientras los líderes mundiales se reúnen para la cumbre del G7, están aunados para oponerse a lo que denominan prácticas comerciales injustas de China y a su continuo apoyo a la maquinaria bélica de Rusia. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el miércoles nuevas sanciones destinadas a impedir que países como China suministren a Rusia material utilizado en la guerra contra Ucrania. Funcionarios estadounidenses afirman que China es el principal proveedor de armas de Rusia y un contribuyente vital para su economía. Las naciones del G7 también expresaron su preocupación por el exceso de capacidad industrial de China. Esto da lugar a que productos fuertemente subvencionados inunden los mercados. Por ello, la administración Biden está aplicando aranceles del 100% a los vehículos eléctricos chinos, y la Unión Europea también impondrá un arancel del 38% sobre la misma área. China viene aumentando su apoyo a Rusia. Incluso vende a Moscú chips informáticos de doble uso fabricados con tecnología estadounidense. Desde alimentos hasta consumo de energía, un organismo asesor de Washington advierte que China está almacenando recursos para una posible guerra. Esta directiva se está filtrando a todos los niveles del Estado partido, desde los salones del poder en Beijing hasta las células del régimen en pueblos, aldeas y empresas de toda China. La Comisión para la Revisión de la Economía y la Seguridad de Estados Unidos y China celebró el jueves una audiencia para debatir la preparación del PSC para la guerra y los conflictos. Según el exdirector adjunto de Inteligencia Nacional Cliff Sims, China pretende dominar el mundo por medios militares, económicos y tecnológicos. Sims afirmó que los desafíos procedentes tanto del interior como del exterior del país llevan a Beijing a movilizar todo su aparato estatal. Ante la rápida globalización, los expertos afirmaron que el crecimiento económico de China está muy vinculado al mercado mundial. Pero a menudo la dependencia puede ser señal de vulnerabilidad. A pesar del intento del régimen de impulsar la autosuficiencia, recursos como los alimentos y la energía siguen escaseando, en parte debido a la baja productividad y a la dependencia de las importaciones. Junto con los esfuerzos por reducir la demanda, China sigue luchando por la autosuficiencia.
Aunque es improbable que lo consiga a corto plazo, los cambios en las reservas y el uso de recursos de China pueden ser una señal importante de una crisis inminente. Es más, el almacenamiento de China lleva a los expertos a creer que el régimen se está preparando para una guerra por Taiwán. El Congreso debería apoyar la realización de estudios continuos y sistemáticos sobre las cambiantes líneas rojas de la RPC, especialmente en el contexto de Taiwán y sus disputas territoriales y marítimas. También debería apoyar el establecimiento de diálogos con aliados y socios sobre los comportamientos de la RPC, la escalada y la gestión de conflictos. RPC son las siglas de República Popular China, el nombre formal del país. Las denominadas líneas rojas son asuntos que el régimen chino considera innegociables y sobre los que jura imponer represalias si alguien los traspasa. Cabe señalar que las líneas rojas del PSC fueron cambiando a lo largo de los años. Desde hace décadas, el Partido Comunista Chino considera a Taiwán como un territorio escindido de China y juró tomarlo por la fuerza si es necesario, y eso a pesar de que nunca poseyó ni gobernó la isla. Varios legisladores estadounidenses están haciendo sonar las alarmas por un nuevo descubrimiento. El senador Mark Warner, presidente del Comité Selecto de Inteligencia, dijo a La Voz de América que le preocupa que el Partido Comunista Chino esté utilizando la inteligencia artificial para difundir sus narrativas fuera de las fronteras de China. La noticia llega después de que el nuevo chatbot de inteligencia artificial de Google repitiera en algunas de sus respuestas argumentos favorables a Beijing. Esto suscita preocupación por la posibilidad de que la censura china llegue a la web en lengua inglesa. Otros legisladores expusieron sus posturas a La Voz de América. El senador Marco Rubio dijo que cualquier herramienta de inteligencia artificial que repita las narrativas de Beijing sirve a los intereses del Partido Comunista Chino. Michael McCall, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, afirmó que al proporcionar respuestas erróneas, el chatbot de Google podría perjudicar los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Raja Krishnamurti, miembro de mayor rango del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, pide a las empresas tecnológicas estadounidenses que filtren los datos llenos de argumentos respaldados por el régimen chino. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. Y en el Capitolio, el presidente de Microsoft, Brad Smith, testificó ante un panel de la Cámara de Representantes sobre la seguridad nacional. Las prácticas de seguridad de la compañía están bajo escrutinio después de que el año pasado piratas informáticos rusos y chinos vulneraran sus sistemas. El año pasado, piratas informáticos vinculados a China robaron 60.000 correos electrónicos del Departamento de Estado, penetrando en los sistemas de Microsoft. A principios de este año, un grupo ruso también espió correos electrónicos de altos cargos del gigante tecnológico. En abril, la Junta de Revisión de Ciberseguridad criticó a Microsoft por su falta de transparencia en relación con el pirateo chino. La Junta dijo que la intrusión se podía haber evitado. Microsoft puso en marcha una nueva iniciativa de ciberseguridad el pasado noviembre. La empresa dijo que tomaba la medida ante la creciente escala y lo mucho que está en juego en los ciberataques. Los legisladores examinarán los fallos de seguridad de Microsoft y sus planes de mejora. Las temperaturas en el norte y noroeste de China superan los 38 grados centígrados. Regiones de todo el país están sintiendo el calor, incluyendo Beijing, Tianjin, Hebei, Jiangsu, Jiangxi, Henan, Shandong, Anhui, Gansu, además de Xinjiang. Las autoridades afirman que las temperaturas abrasadoras repercuten en la siembra de los cultivos de verano y que la protección de los cultivos agrícolas sigue siendo una ardua batalla. Las autoridades alertaron a las regiones afectadas por la sequía, instándolas a preservar el agua y la producción de alimentos. Dicho aviso se extiende a lugares como Jiangsu, Hebei, Jiangxi, Anhui, Shandong y Henan.
Esto se produce después de semanas de escasas precipitaciones. Mientras el sur de China se prepara para fuertes lluvias, la zona costera de Fujian emitió un aviso por posibles desastres relacionados con el calor. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.